eso me da la fuerza, aleluya, para decirle no a esos vicios asquerosos que me tenían atado, aleluya. Porque el Señor me hizo libre hace años. Libre completamente. Si se puede, agrégale dominio propio. Dile al que está a tu lado: controla tu impaciencia, tus enojos, tu boca. Contrólalo. Dile al que está a tu lado: controla tu adicción a las redes sociales, al teléfono, a la pantalla. Ya se va a caer el gozo aquí. ¿Puedo seguirle o no? Hace años el Señor le dijo a sus discípulos, los llamó: ven, síganme. Y al instante soltaron las redes, los discípulos dejaron las redes y le siguieron. Y esa palabra hoy se está cumpliendo otra vez. El Señor te está diciendo: sígueme, deja las redes, suelta las redes sociales. ¿Sabes qué quiere decir internet? Internet es red interna de comunicación. Yo sé que esto no les gusta. Voy a seguir con la escalera de la fe. Al dominio propio, ¿qué sigue? Paciencia. Tengo fe en ti, Señor. Me has llenado de virtud, de poder. Estoy adquiriendo tu conocimiento, el conocimiento sabio de tu palabra. Me estás haciendo sabio, Señor. Me das dominio propio que controla mi carne para no caer en la basura que estaba antes. Ahora, Señor, dame paciencia. Paciencia. ¿Alguien puede repetir conmigo? Paciencia. Paciencia. Para esperar en ti, Señor. Para saber esperar en ti, Señor, aleluya, a esas grandísimas promesas que nos has hecho, Señor, aleluya. Para esperar en ti a las respuestas a mi oración, Señor. Para esperar en ti, Señor, por aquellas personas por las cuales estoy intercediendo, aleluya. Que no veo claro, Señor, pero voy a ser paciente. Y además de ser paciente, Señor, a esperar en ti, voy a ser paciente con los demás. Voy a ser paciente con los demás. Voy a ser paciente empezando con mi cónyuge. Y me sigo con mi suegra. Y luego con el vecino, y voy a ser paciente con el patrón y con esos compañeros de trabajo que me hacen la vida imposible. Pero principalmente voy a ser paciente en ti, Señor. Porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Sino que Él es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando que procedamos a un arrepentimiento, aún siendo cristianos, aleluya, porque nos podemos llegar a equivocar, mi amado hermano, aleluya. La justicia es de Dios. En un arrepentimiento y en un corazón entregado y humilde al Señor. Por eso hoy, últimamente, el Señor me ha estado moviendo tanto, amado hermano, en cuestión del cristiano genuino, que es genuino, no el cristiano religioso. Te recomiendo que veas el último video que acabo de publicar en las redes. Es muy importante que escuches y analices lo que el Señor ve, esa enseñanza que el Señor me dio. Porque nos podemos perder en una religiosidad, en una tradición. Podemos hacer de nuestra cristiandad una tradición, quizás hasta meterle una parte de cultura. Ya es mi cultura, es mi tradición, es mi rutina, y nos perdemos realmente del enfoque que Dios quiere que tengamos en un corazón de verdad genuino, en un corazón entregado, en un corazón lleno de su amor, lleno de sus virtudes, aleluya.
en un cristiano realmente agradable al Señor, que intenta ser agradable. Perfectos no somos, iglesia, somos muy defectuosos, pero lo intento, aleluya. Y algún punto importante aquí, que no seamos hipócritas. Perdóname la palabra, hermano, pero el Jesús mencionó esta palabra muchas veces en la Biblia. Mucho lo mencionó Jesús esta palabra. Seamos reales. Amén. Que seamos genuinos. Hizo tantas referencias Jesús al fariseo. Dice, esto es lo que no quiero que sean discípulos. Pura apariencia, aparentar a la gente. Y Jesús conocía a los discípulos, porque los discípulos ellos mismos expresaban lo faltos que eran. ¿Por qué crees que Pedro, sabes una de las cosas que a Jesús le agradó de Pedro? ¿Sabes cuál fue una de las cosas que maravillaron y movieron el corazón de Jesús? Refiriéndome a Pedro, hermano. No fue de que fuera muy acá, muy aguerrido, o que tuviera una buena barca, o que fuera un buen pescador, o que tuviera un liderazgo, porque Jesús seguramente notó el liderazgo de Pedro. Era un hombre, era un líder nato, y tenía muchas características buenas que dijo Jesús, esto lo voy a usar al favor del reino. Pero ¿sabes qué él movió a Jesús? Su corazón. ¿Y cuándo fue Jesús que le dijo, que lo escogió y le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, eres escogido mío, te voy a ungir y te voy a usar? ¿Sabes cuándo fue eso? Cuando Pedro se quebrantó y expuso lo falto y lo sucio que él estaba. Cuando Pedro le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre inmundo, soy un hombre pecador. Estoy sucio, aléjate de mí, tú eres muy santo, Señor. Y Pedro expuso, aleluya, sacó su corazón y dijo quién era él. No fue un hipócrita como el fariseo que quería aparentar y decía, yo soy el gran religioso, vean mis ropas. No, Pedro expuso abiertamente, Señor, soy muy pecador, aléjate de mí, no te merezco, Señor. En ese momento Jesús se movió su corazón y dijo, ahora te haré pescador de hombres. Aleluya. Oh, Ramasaya. ¿Y qué hacía el fariseo? El fariseo escondía el veneno que traía dentro y se mostraba justo a los hombres. Y eso es lo que me ha hablado mucho el Señor, y quiero seguir inculcando a la iglesia, hacer esos Pedros, hacer ese Juan, hacer esas mujeres de Jesús que seguían a Jesús. ¿De dónde sacó Jesús a esas mujeres? De la vil basura. Y por eso era que estaban tan agradecidas, que le daban lo más valioso que tenían. La mujer esta vino con un perfume de nardo de mucho precio. En ese entonces valía ese perfume el salario de un año de un obrero promedio. Y se lo trajo y se lo derramó a Jesús. Estaba tan agradecida, aleluya, porque sabía de dónde la había sacado el Señor Jesús. Y ahí fue donde Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. A la paciencia le voy a agregar piedad. Di conmigo, piedad. Piedad. Padre mío, perdona nuestros pecados, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Porque soy piadoso, soy
misericordioso. Pasó el religioso judío y vio un hombre tirado y herido. No lo levanto, me voy a ensuciar, no tengo tiempo. Y pasa un buen samaritano, pasa un samaritano, el cual en ese tiempo era aborrecido por los judíos religiosos. Pasa el samaritano y este fue el que ayudó a este hombre y tuvo piedad, tuvo misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, más que sacrificio. Y este fue el que movió el corazón de Dios y dijo: ese buen samaritano, ese fue el que ayudó, ese fue el que tuvo misericordia, el que tuvo piedad, el que hizo conforme a mi corazón. Aleluya. Porque el judío religioso lo que hacía al ver a alguien caído era pisotearlo aún más todavía y acabarlo, o alejarte. Me alejo. Ya no vales nada porque no eres de parte de mi sistema. Ahora eres inmundo. Santo. Ya no tienes valor porque estás caído, estás apartado, estás separado. Y ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Y a la piedad, hermano, ¿qué sigue? Afecto fraternal. A la piedad le agregas afecto fraternal. A ver, voltea a ver a alguien por ahí, hermano. A ver, voltea a ver alrededor. Ayúdenme, volteen a ver alrededor. ¿A quién se te antoja adoptar? ¿A quién se te antoja adoptar? No vais a salir que no, pastor, ni uno. No, ni uno. Así estoy bien. ¿A quién se te antoja adoptar por ahí? Espiritualmente hablando. De esto es el afecto fraternal. En una ocasión Pablo le dice a Timoteo: Pablo, a las mujeres mayores velas como tu mamá, a las más pequeñitas velas como hermanas, a los hombres velos como hermanos, al mayor velo como papá. Algo así le dice Pablo a Timoteo. Está hablando y le está recomendando el afecto fraternal. Y dentro de lo que es ese afecto fraternal va un discipulado. Va un discipulado, no me entendieron. Dije, va un discipulado. Y con ese, a través de ese afecto fraternal, estás cumpliendo lo que dijo Jesús, que vayan y hagan discípulos. Va un discipulado, hermano. Porque sabes que mucha gente, y aún estando en la iglesia y estando como cristianos y ya renovados en Cristo y todo, pero dentro de ellos hay un deseo de que alguien los adopte, de que alguien los vea por ellos, los procure y sea como un padre, como una madre espiritual, aleluya, que va a estar velando, que los va a estar discipulando, y también en algunas ocasiones un jaloncillo de oreja si se está desviando. De hecho, hay jóvenes y jovencitas que están queriendo a alguien que realmente les jale la oreja con amor, con amor. Adopta a alguien, hermano. No tiene que ser más chico que tú, puede ser de tu misma edad. O ve con alguien mayor y diga: la hermana me adopta. Me hace mis tamalitos los fines de semana y me enseña la palabra. Acércate a alguien, afecto fraternal. Discipula a alguien o déjate discipular.
El pastor no puede abarcar a todos, o a lo mejor todos no tienen confianza con el pastor, o no a todos les caigo bien como para que les adopte yo, pero quizás algunos de ustedes sí. Como tu papá que adoptó un hermano. Mi papá adoptó un hermano de la iglesia donde va todos los días, va, que le enseñe palabra. Todos los días va. Y él se acercó. Mi papá dice: me quiero acercar con usted y voy a ir todos los días a su casa. Amén, dice mi papá, vente aquí. Se toman un café, leen la palabra, lo disipula, lo está enseñando, lo está preparando. Gloria a Dios, aleluya. Afecto fraternal. Dile al que está a tu lado, afecto fraternal. Dile al que está a tu lado, no me quieres adoptar. No salgo caro, dile. No salgo muy caro. Unas Marías y un café. Al afecto fraternal, amor. Amor. ¿En qué conocerán que somos los discípulos del Señor Jesús? ¿En quién trae más grande el velo? ¿En quién trae más larga la corbata? ¿O la falda? ¿En quién tiene el mejor logo cristiano? ¿En quién tiene más seguidores en la red? ¿En las redes? ¿Conocerán que somos hijos de Dios? Nada de eso. En que se amen los unos a los otros, en que haya amor, en que haya amor entre ustedes, en que se vean esos frutos del Espíritu Santo. Aquellos que tienen el carácter de Jesús, aquellos que son mansos y humildes de corazón como Jesús. Aleluya. Aquellos que han desechado todo orgullo, toda envidia, toda soberbia, aleluya, todos los rencores, odios y corajes que traían en el corazón. Aquellos que realmente han soltado estas cosas, aleluya, y se ha visto un verdadero cambio en su carácter y personalidad. Esos son verdaderos cristianos. Los que ponen la otra mejilla. No los que dejan la mejilla del otro hinchada. No, los que ponen la otra mejilla. La pregunta es, hermano, ¿de cuál eres? Y voy a seguir formando, que Dios me permita seguir formando el verdadero carácter, los que se presten, los que se dejen, el verdadero carácter del cristiano, de un cristiano, de cristianos ejemplares que guardan el testimonio allá afuera. Aleluya. Amén. Cristianos que mantienen el mismo carácter, fe y fidelidad en las luchas y en las pruebas. Amén. Cristianos que se mantienen leales aun cuando la misma, aleluya, y no se levantan a criticar, ¿por qué estará así la iglesia? Seguro anda mal el pastor, o segundo anda mal esto, y por qué está esto así, esto así, esto lo hacen mal. No, hermano, aleluya, porque ese es un espíritu fariseo. Por eso, si algo me fascina, fue la lealtad y la fidelidad de las mujeres que seguían a Jesús, porque ellas estuvieron en el momento de la mayor humillación de Jesús. Esas mujeres con Juan estuvieron en el momento de mayor humillación de Jesús, de mayor sufrimiento de Jesús. Aleluya, que para muchos era el fracaso de Jesús. La perspectiva de otros dicen el fracaso de Jesús.
Y quizás le vino la tentación a muchos de los discípulos de Jesús diciendo: Jesús ya fracasó. Pero estas mujeres de Dios, que de dónde las sacó el Señor, estuvieron al pie de la cruz. Aleluya. Esa lealtad y fidelidad tiene que tener el verdadero cristiano. Y por eso Jesús les dio el privilegio de ser las primeras en anunciar la resurrección de Cristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, voy culminando, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. Alguien dice, alguien da un aplauso al Señor Jesús. De esta manera te será otorgada una amplia y generosa entrada al reino eterno de Jesús. Hermanos, soy una persona de fe. Empezó con fe, todo mi asunto es por fe y para fe, aleluya. Le agrego virtud, le agrego el poder del Espíritu Santo y me lleno del conocimiento, aleluya, de su palabra, aleluya. Y al conocimiento, el dominio propio, aleluya, que el Espíritu Santo me va a ayudar a llevar en mi carne. Domino mi carne, aleluya. La gobierna el Espíritu Santo y no se gobierna a sí misma, aleluya. Para el dominio propio meto toda la consagración que debo de meter. Y soy paciente para esperar en el Señor, para esperar en los demás, aleluya. Y a la paciencia le agrego esa piedad y misericordia con la que se movió Jesús, aleluya, para dar de gracia lo que de gracia he recibido, sin juzgar a los demás, porque en el momento que yo juzgue a alguien más, me van a resonar las palabras de Jesús, que me dijo: antes de ver la pajita que tiene tu hermano en su ojo, primero saca la tremenda viga que tienes tú en el tuyo, aleluya. ¿Alguien me va siguiendo? A esa piedad le agrego el afecto fraternal. Voy a adoptar a alguien de la iglesia o de allá afuera, aleluya, y lo voy a discipular y voy a estar y voy a velar y lo voy a procurar, lo voy a guardar a esa persona, aleluya. Voy a sentir una carga por ese alguien más, y a ese afecto fraternal voy a vivir en amor. Alguien dice amor, amor. Está buena esta escalera de la fe, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, ¿verdad que está buena esta escalera de la fe? Pregúntale, ¿vas subiendo o vas descendiendo? ¿Vas subiendo o vas descendiendo? Amén. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, aleluya, dio unas tremendas enseñanzas a sus discípulos y a todos los que los escuchaban. Habló del reino de los cielos, lo hizo con parábolas de la vida cotidiana de ese tiempo. Y dio muchos principios sabios para que los lleváramos a cabo, pero sobre todo para la vida espiritual y eterna del ser humano. Enseñó de todo el Señor Jesús, principalmente cómo ser salvos. Pero si algo mostró a los discípulos,
con hechos y palabras, fue su carácter y su personalidad. Y obviamente Jesús tenía toda esta escalera. Y si algo me parece interesante es que los discípulos se maravillaron tanto de los milagros, de las liberaciones que hizo Jesús. Se maravillaban demasiado. Pero en ninguna ocasión le pidieron que les enseñara cómo echar fuera demonios, cómo sanar enfermos o incluso cómo predicar. ¿Qué vinieron a pedirle a los discípulos que les enseñara? Enséñanos a orar. Y el Señor les dijo: aprendan a ser como yo. Dos partes donde una le piden a los discípulos que les enseñe algo, y en otra donde Jesús les dice: aprendan esto de mí. Una fue la oración y la otra fue: aprendan de mi carácter, aprendan de mi personalidad. Estas son las bases de mi personalidad: mansedumbre y humildad. Y les mostró tanto a través del emblema fariseo, saduceo y escriba. Les enseñó tanto a decirles: esto es lo que no quiero que sean. Esto es lo que no quiero que sean. Quiero que sean como yo. Porque esto es lo que yo aborrezco. Y lo que yo les enseño hoy, lo que les he mostrado, mi carácter, mis obras, mi actitud, aleluya, mi percepción del reino, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, aleluya. Porque más que nada de eso se trata, de una verdad, porque dice la palabra que el Señor está buscando a los verdaderos, a los adoradores en espíritu y verdad. Pues, ¿qué es lo contrario de la verdad? Lo falso. Dice el Señor: estoy cansado de adoradores falsos, estoy cansado de una adoración y cultos en el templo falsos. Quiero verdaderos adoradores, aleluya, donde no necesiten ir a un templo con el sacerdocio y los rituales que me hacen. Estoy hastiado de eso, dice el Señor. Quiero adoradores verdaderos, aleluya, que lo único que necesiten es un corazón dispuesto, aleluya, a adorar. Esos adoradores busca el Padre. No sé si están aquí en este día.